La más cordial bienvenida. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿No los habíamos visto antes? ¿Nos quieren dar sus nombres? Cristiani. Bienvenidos. Sean bienvenidos. Ara, ¿ya había venido antes? También bienvenido. Sean bienvenidos todos, seamos bienvenidos todos. Abramos nuestras Biblias o desbloqueemos nuestros celulares, nuestras tablets. Solo para eso, si damos chance que saquen los celulares. Vamos al segundo libro de Crónicas. En el capítulo 26 y tanto también en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 15 nos habla de esta historia, pero Crónicas la relata un poco más extensa de lo que Reyes nos relata. Porque Crónicas nos deja ver ciertos detalles que Reyes no nos deja ver. Y está hablando acerca de un rey que reinó en el reino del sur. Uno de los... Bueno, a ver, les voy a preguntar, ¿saben cuántos reyes reinaron en el reino del sur después de que el reino se dividió? Bueno, ¿cuántos reinaron en el del norte? Esa es más fácil. No, eso no lo hemos visto en la célula. Los dejo de tarea. Fueron los mismos en el norte que en el sur después de que el reino se dividió. Y uno de los reyes que reinó en el sur fue el rey Usías. Y en el capítulo 26 de Crónicas nos relata su historia, o el rey Amasías también. Se llama así, dice la escritura, voy a leerlo en esta versión que es la Reina Valera contemporánea, por si notan algunas diferencias entre sus Biblias, es muy poca. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías y lo proclamó rey en lugar de Amasías, su padre. Usías tenía entonces 16 años de edad, después de que el rey Amasías descansó para siempre entre sus antepasados. Usías reconstruyó Elat y la restituyó a Judá. Tenía Usías 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías su padre, mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios. Usías no dejó de buscar a Dios y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Usías salió a combatir contra los filisteos y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod. Además reconstruyó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio su apoyo contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Los amonitas le pagaban tributo a Usías. Su fama se extendió hasta la frontera de Egipto, pues se hizo muy poderoso. Edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Edificó también torres en el desierto y como tenía muchos ganados en la llanura y en los valles y viñas y campos de cultivo en los montes y en los llanos fértiles, abrió muchas cisternas, pues era dado a la agricultura. Usías tuvo también un ejército aguerrido y su gente salía a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista que había preparado el escriba Jehiel, el gobernador Maseías y uno de los funcionarios del rey llamado Hananías. El número total de los jefes de familia, valientes y esforzados, era de 2,600. Al mando de estos estaba el ejército compuesto de 307,500 guerreros fuertes y valientes que apoyaban al rey contra sus enemigos. Además, Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Construyó en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros
que arrojaban flechas y piedras enormes y las instaló en las torres y en los baluartes. Y su fama se extendió muy lejos porque fue ayudado en gran manera hasta llegar a ser muy poderoso. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permites considerar tu palabra. Concédenos, Señor, un corazón y una mente entendida, poder extraer de ella tu verdad, tu mensaje, pero no solo para que llegue a nuestro entendimiento, sino que baje a nuestro corazón y podamos llevar por obra lo que tú quieres que hagamos. Instrúyenos en esta tarde, Señor, y úsame como un instrumento útil en tus manos para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Cuánto me tardé? ¿Alguien tomó tiempo? ¿Cuánto me tardé en leer 15 versículos? Y el reloj de Memo es exacto, ¿eh? Fue hecho en Suiza, su reloj. Fíjense, a veces así leemos la Biblia de rápido. Y no nos percatamos de muchos detalles que la Escritura nos quiere dejar ver. ¿Cuántos han leído, por ejemplo, la historia del ciego Bartimeo? ¿En qué evangelio está? ¿En Lucas? ¿En Lucas? ¿Quién apoya a Lucas? Está en los tres sinópticos. Pero tanto en Mateo como en Lucas refiere de unos ciegos y habla de dos, pero no da sus nombres. Digamos que en ese momento Bartimeo pasa anónimo. Tanto para Mateo como para Lucas pasa anónimo. El único que relata acerca de Bartimeo con su nombre es Marcos en el capítulo 1. Entonces la historia de este ciego nos dice que él estaba sentado cuando escuchó una gran multitud y como no veía, como era ciego, a él solo le quedaban los oídos y dicen que cuando falla un sentido se agudiza el otro. Y probablemente él tenía más agudo el oído porque le faltaba la vista. Y escuchó tanto murmullo y empezó a preguntar, ¿qué pasa? ¿Quién está por ahí? Y alguien le llegó a decir a Bartimeo, por ahí viene Jesús. Y quizás lo más seguro es que ella había oído hablar de Jesús muchas veces. Y cuando Bartimeo escucha que ahí está Jesús, yo creo que él ya sabía de los milagros que Jesús hacía y se empieza a poner a gritar desesperado, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. No sabía dónde estaba Jesús, pero él empieza a gritar con la esperanza de que Jesús lo escuche. Y Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Y dice la Escritura que muchos lo querían callar. Cállate, cállate. Pero él seguía gritando más. Y lo escuchó Jesús. Y le dijo que fuera. Y fueron unos por él porque él no sabía dónde estaba Jesús. Estaba ciego. Y dice la Escritura que fueron por él algunos, lo tomaron y lo llevaron. Y mientras lo llevaban le decían, ten ánimo, el maestro te llama. Y entonces va Bartimeo ahí tomado de la mano de otros y llega hasta Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Dice, Señor, quiero ver, quiero ver. Y el Señor le abre los ojos. Y enseguida dice la Escritura, una vez que le abrió los ojos, lo siguió. O sea, se hizo su discípulo. En otro pasaje encontramos que Jesús, por ejemplo, encuentra a un leproso. Y el leproso, yo quiero imaginarme, porque el leproso no podía estar en cualquier lugar, o sea, no podía estar en lugares públicos. Y Jesús, donde estaba, la gente se agolpaba sobre él. Y además la ley demandaba de los leprosos que tenían que estar aislados. ¿Alguien ha visto la película de Ben-Hur?
cuando su hermana y su mamá están leprosas, tienen que estar en un valle de leprosos. No pueden salir, porque les permitían a los demás apedrearlos porque era muy contagiosa la lepra. Y además, si algún día se atrevían a salir, dice la escritura en Levítico, que el leproso tenía que ponerse ropas andrajosas, echarse polvo en la cabeza, y si se atrevía a salir, cuando saliera tenía que ir gritando, soy inmundo, soy inmundo. Y entonces este leproso también escucha de Jesús. Y yo me imagino que él dijo, pues total, aquí en este valle de leprosos, tarde que temprano me voy a morir de lepra y es una enfermedad horrible y voy a terminar muy mal. Pero ya escuché de un tal Jesús que me puede sanar. Yo creo que dijo, yo me voy a aventar, voy a salir y si me matan, pues de todos modos me voy a morir. Pero ¿qué tal si ese Jesús me sana? Y entonces me imagino que cuando salió y cuando la gente lo vio, se hizo a un lado por el temor a que lo contagiara. Y tuvo que haber gritado porque la ley se lo demandaba, soy inmundo, soy inmundo. Y dice que fue directo hacia Jesús. Y Jesús hizo lo que nadie se atrevía a hacer. Tendió la mano y tocó al leproso. Dijo, ¿qué quieres? Quiero ser limpio. Dijo, sé limpio. Les cuento esto porque quiero que usemos la imaginación. Yo trato de usar la imaginación cuando leo la escritura, no solo la leo. Trato de sacar enseñanza de ella y aplicarlo y sacarle más jugo. Por ejemplo, a ver, jóvenes, ¿quién de los jóvenes tiene 16 años? Hombre, ¿quién tiene 16? No tenemos ningún joven. Vente, Asaf, te tocó ayudar en el audiovisual. Y está bien que sea Asaf. Sí, además está bien porque es hijo de pastor. Y Usías era hijo de un rey. Si pusieron atención a la escritura, su padre se llamaba Amasías. Vean bien a Asaf. Y vamos a retroceder un poquito el tiempo, ¿sí? Y vamos a decir que estamos en el mes de junio. Y Asaf se postuló como candidato independiente a la presidencia de la República Mexicana. Y está compitiendo contra López Obrador y contra, ustedes saben, los que compitieron, ¿sí? Y él está como candidato independiente para ser presidente de nuestro país. ¿Cuántos hermanos votarían por Asaf? ¡Su familia! ¡Su familia, hermanos! A ver, Asaf, espero que no te traumes, ¿eh? Pero estás verde para ser presidente, para sustituir a Peña Nieto o para ocupar el lugar que va a ocupar Obrador. Pero espero que no te traumes, ¿eh? Todavía te falta. Ya. ¿Por qué lo quiero hacer así, hermanos? Miren, la escritura dice, casi siempre cuando leemos crónicas o reyes, cuando termina el reinado de un rey, válganme la redundancia, este rey dice, y durmió o murió, y quedó o pusieron como rey a su hijo, o a quien quedó, a quien usurpó el trono, ¿sí? Y reinó en su lugar. Cuando Amasías, el padre de Usías, si ustedes leen la historia del capítulo anterior, tanto de crónicas como de reyes, su padre Amasías había sido, digamos, un buen rey en términos generales. Al final se desvió y empezó a adorar Baales y empezó a hacer una serie de cosas, pero fue un buen rey en términos generales. Pero se le ocurrió pelearse contra otro rey, el reino del norte, llamado Joás. Y de acuerdo a la escritura, lo venció y lo tomó prisionero. Los comentaristas bíblicos y los extrabíblicos y los historiadores dicen que este rey no lo mataron a Amasías, sino que lo tuvieron en cautiverio 15 años. Y después lo liberaron y regresó a Judá. Y paralelamente, junto con su hijo, algún tiempo vivió así. Porque cuando leemos que murió su padre Amasías y empezó a reinar Usías, literalmente no había muerto, sino que
al ser prisionero, el reino de Judá se quedó sin rey. Y empieza a narrar la escritura. Dice, entonces todo el pueblo tomó a Uzías, y da el dato, de 16 años era Uzías, lo tomó y lo pusieron por rey. O sea, no le preguntaron, no le dijeron, Uzías, ¿quieres ser rey de nosotros? ¿No? Así que así vamos a hacer con Asa. Vamos a dar un golpe de estado y te vamos a poner de rey, de presidente. Y entonces todo el pueblo, dice, tomó a Uzías y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Y comenzó a reinar. A ver, sinceramente, a ver, Asaf, desde ahí dime, ¿ahorita qué te interesa hacer? ¿Estudiar? ¿Nada más? No te dan ganas de jugar un poquito. ¿Te interesaría la presidencia de nuestro país? La verdad. Ahorita. Sí, hijo. Sí, es buen candidato. Pero fíjense, sinceramente, el grueso de la juventud no está pensando en esas cosas ahorita. No está pensando en tener responsabilidades. Quiere disfrutar de la vida. Pero Uzías, lo que me encanta es que él, cuando lo toman por rey y lo obligan a ser rey, no se rajó. Dijo, le entro. Con toda la inexperiencia que tenía, le entra. Y entonces la escritura nos va describiendo, y después dicen los primeros versículos que este rey reinó 52 años. Algo bueno de haber hecho para reinar tanto. Y digo bueno porque la escritura lo describe, porque puede haber tiranías también que duren muchos años y no hacen algo bueno. Y pueden estar reinando como tiranos. Pero la escritura dice que él fue un buen rey, dice que, primeramente dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Eso hizo Uzías, lo recto ante los ojos de Dios. ¿Y qué es hacer lo recto ante los ojos de Dios? Obedecer. ¿Qué es hacer lo recto ante los ojos de Dios? Negarse a sí mismo. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué más? Amar la cruz. Fíjense. Pero a la edad de 16 años, aunque se tengan los conceptos, estamos muy lejos de aterrizar los conceptos en actos en nuestra vida de integridad o de rectitud. Casi siempre, por ejemplo, los niños o la gente nueva que llega a la iglesia, aunque esté oyendo de conceptos de Dios, ¿saben en quién fija la mirada? Los hijos en sus padres, la gente nueva en los ministros. Y la escritura dice que el rey Uzías tenía un modelo y un patrón a seguir. Dice, hizo lo recto, dice, también como lo hizo Amasías su padre. Y miren qué importante es tener un modelo a quien seguir. Sí, ya les leí la mente hasta acá, hermanos. ¿Y si yo no lo tuve? Uzías lo tuvo. Dice él. Dice, hizo lo recto ante los ojos, verso 4 del Señor, tal y como lo había hecho Amasías su padre. Dice, y mientras vivió Zacarías, está hablando de un profeta de Dios. No es Zacarías el que escribe, porque por la cronología, el rey Uzías reinó muchos años antes todavía de que fuera deportado el pueblo de Judá o el reino de Judá hacia Babilonia. Y Zacarías es un profeta post-exílico después del cautiverio de Babilonia, entonces no se refiere a ese Zacarías. Hay un Zacarías profeta que dice que un rey también mandó a matar, tampoco se refiere a ese hombre por la cronología. Pero dice y da el nombre de un tal Zacarías que era un profeta, ¿sí? Que era un hombre de Dios entendido en visiones. ¿Sí? Y Uzías no dejó de buscar a Dios. No dejó de buscar a Dios Uzías,
Y sucedió algo mientras Usías buscó a Dios. Dice, mientras buscó a Dios, Dios lo prosperó. Aquí sí predicamos la doctrina de la prosperidad, hermanos, pero no como en otras iglesias. Aquí quieres prosperar, busca a Dios, métete con Dios. ¿Sí? Cierra tu cuarto y métete con Dios. Persiste en buscar a Dios, para que entonces tengas prosperidad en tu vida, para que de verdad de ahí venga la fuerza, el poder que vas a necesitar para vencer. Y Usías hizo esto, ¿sí? Buscó a Dios, fue recto de corazón, tuvo un modelo a seguir y Dios empezó a prosperarlo. ¿Qué pasa si tú no tienes un modelo a seguir? Búscate uno. Si vas al capítulo 34 de Crónicas, está la historia de otro rey, un rey llamado Josías. Y Josías no tuvo ni un buen abuelo, ni un buen padre. Ambos, su abuelo y su padre, dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y uno de ellos casi lo peor. Pero fíjense lo que dice de Josías. Dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 31 años. También Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y siguió los pasos de ¿quién? Dice, de su antepasado David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y después en el verso 3 dice, a los 8 años de su reinado, cuando aún era un jovencito, Josías comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Puedes buscar a alguien si tu padre, tu madre no fue un modelo para ti, busca a alguien que pueda ser un modelo para ti. Y ese hombre, hazle saber, ahora en la iglesia se usan ciertas palabras y se toma un mentor para ti. Alguien que te guíe en esta vida. Alguien al que tú puedas imitar. Por ejemplo, Pablo tomó a Timoteo y lo hizo su hijo. Y Pablo se atrevía a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces podemos tomar un modelo a seguir si no tenemos un modelo o tuvimos un mal modelo. No es justificación decir yo no puedo porque no tuve quien me enseñara. Y además, si no puedes, pues toma el mejor modelo, toma a Jesús. Él es nuestro modelo por excelencia a seguir. Así que podemos tomar un modelo y Usías tanto tuvo un modelo en su padre como por él mismo tomó la iniciativa de hacerlo recto y persistió en buscar a Dios. Y entonces Dios, dice la Escritura, le prosperó. Y vamos a ver cómo le prosperó. Verso 4 dice, entonces Usías salió a combatir. O sea, cuando leemos todas las historias de los reyes, la gran mayoría de ellos estuvieron en guerras. Quizás a excepción de Salomón, donde hubo mucha paz en todo el reinado de Salomón, casi todos los reyes estuvieron en guerras. Y Usías no fue la excepción. Ya con la historia de su padre, habían quitado o despojado al reino de Judá de varios territorios, de riquezas, y Usías salió a combatir. Esta es la forma en que Dios le ayudó. ¿Y contra quién? Combatió contra los filisteos y empieza a describir qué cosas rescató, reconstruyó. Y dice el verso 7, Dios le dio su apoyo. Cuando tú estás buscando a Dios y persistes en buscar a Dios, no dudes que Dios te va a respaldar en lo que hagas. Porque Dios te va a estar dirigiendo. Entonces Dios le dio su apoyo, dice, contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en ciertos lugares, contra las amonitas, y empezó sus luchas y sus batallas contra estos pueblos. Y tú estarás pensando, pero pues ahora no tenemos grandes enemigos. No hay ni filisteos, ni árabes, ni amonitas.
ni todo eso. No, es real, no hay eso. Pero ¿qué hay en tu vida? ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son mis enemigos con los que yo batallo, contra los que tengo que pelear? ¿Cómo andas con tus celos? ¿Con tus envidias? ¿Con tu orgullo? ¿Qué hay de la codicia y de la avaricia? ¿Qué hay de las cuestiones sexuales? ¿Batallas con la pornografía? ¿Se te van los ojos con cualquier mujer? Eres muy parecida a la samaritana. ¿Cuáles son tus batallas? ¿Contra quién tienes que salir a combatir? ¿Contra quién tienes que pelear? Porque el enemigo es Satanás, y Satanás nos odia. Y si puede nos va a destruir, si le damos chance. Pablo en Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y nos describe precisamente quién es nuestro enemigo y cómo está él organizado. Y tenemos que combatir. Y Usías, sabiendo esto, la batalla que tenía y cómo tenía que pelear, él entonces empezó con ese apoyo que Dios le daba a organizar todo su reino. Primero habían derribado, dice, algunas murallas, ¿sí? Unos reyes anteriores contra los que peleó, y dijo, primero voy a edificar o voy a reconstruir el lugar donde estamos, Jerusalén. Empieza por tu casa. Empieza por tu Jerusalén. Empieza a reconstruir lo que destruiste. Si tu casa está en ruinas, si lastimaste y dañaste a tu mujer, a tus hijos, no quieras empezar por el fin del mundo. Empieza por tu Jerusalén. Cuando Jesús les dio el poder a sus apóstoles, o les dijo que ya iba a descender el poder, dijo, entonces me seréis testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, porque Jerusalén no estaba en Judea, dice ahora en toda Judea, después más lejecitos en Samaria, la provincia de al lado, y después hasta lo último de la tierra. Y miren, y a veces andamos compartiendo hasta lo último de la tierra y no compartimos con nuestra familia. Dejamos nuestra Jerusalén. Imagínate que de repente llegas a este lugar y llegas un domingo como todos los domingos y empiezas a cantar y adorar. Y como eres bien espiritual, cierras los ojos y te metes en la adoración a Dios. Pero de repente abres los ojos porque tienes a tu nieta Daniela al lado. Y volteas y abres los ojos y ves al lado a tu prima. Y dices, prima, ¿qué haces aquí? Ah, pues es que me invitó la cuñada de una compañera del trabajo que tuve hace 5 años. Dice, yo no sabía nada de esto y me invitó ella. Dice, y aquí estoy. Ah, qué bueno, prima. Dice, y las preguntas obligadas. ¿Y tú eres cristiano, primo? Sí, prima. ¿Y desde hace cuánto? Hace 25 años. Y soy pastor. Dice, y ¿y si no te enteraste, primo, que me divorcié? Y que una hija mía salió embarazada sin haberse casado. Y que mi hijo es drogadicto. ¿No te enteraste, primo? ¿Y no veniste a hablarme de eso? ¿No me veniste a compartir? Y tú sabías la verdad. ¿Cómo te vas a sentir? Poco a poco te vas a empezar a agachar y decir, trágame tierra. Le vas a decir al Señor, Señor, soy Coré, trágame tierra. ¿No? Y entonces Usías empezó primero a reconstruir o a proteger Jerusalén. Una vez que en sus batallas hizo tributarios a los amonitas, dice, su fama se extendió y edificó, dice, torres en Jerusalén. Juntó esas puertas a la puerta del ángulo y otras puertas que habían sido destruidas. Y una vez que edificó y protegió a su ciudad, entonces empezó a incursionar más allá de la ciudad.
Dice, después fue a los valles, pero no se quedó ahí. Dice, después fue a los desiertos y fue a edificar también en los desiertos. Y ustedes deben saber, ¿qué crece en el desierto? Aparte de los cactus. ¿Qué crece? Nada. Pues dice la escritura que Usías hizo que el desierto floreciera. Porque construyó cosas, canales para llevar agua. Dice que se hizo amigo de la agricultura y el desierto floreció. Y mira, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestros días? A lo mejor de repente tú dices, es que mira, este caso está bien difícil. Mira, es más fácil. El otro día estaba leyendo algunas cosas de Jerusalén. Cuando construyeron el templo en Jerusalén, dice la escritura que no se utilizaron más que puras piedras labradas y que encajaban perfectamente una con otra. No hubo que meter otro tipo de material, las puras piedras talladas y encajaban perfectamente ahí. Pero mira, es fácil quizás en Jerusalén hacer eso, porque Jerusalén es una ciudad que está donde hay muchas montañas y hay mucha piedra de cantera. Y no es tan difícil construir ahí el templo, pero cuando tú te alejas un poquito de ahí y quieres construir en los valles, es más difícil trasladar las piedras desde Jerusalén hasta los valles. Y si vas a ir al desierto todavía es más difícil porque las piedras siguen en el mismo lugar y hay que trasladarlas hasta el desierto. Bueno, a veces puede ser que nos parezca que es más difícil cuando tú empiezas a ver a lo mejor una persona que lleva años de una adicción, una persona que lleva años en un pecado sumido, a lo mejor de sexualidad, y tú dices, pues esto está bien difícil. O alguien que constantemente está pecando y uno lo ve. ¿Sabes qué tendemos a hacer? A rendirnos. Dicen, yo con fulano, con mengano, no. Pero no te rindas. Si estás buscando a Dios, si persistes en buscar a Dios, Dios te va a ayudar a prosperar. Y no prosperar para ti, sino en lo que Él te encomienda. ¿Sí? Puede ser que aquí haya hermanos que tienen una recaída y otra y otra. Yo por la gracia de Dios no he recaído casi en 40 años en la droga. Pero ¿qué tal si yo hubiera estado cayendo una y otra vez? Y vengo a ustedes y ustedes me dan la espalda. Dice, no, yo ya me rindo con el hermano Chucho. ¿No entiende? ¿Ustedes saben la lucha que es batallar contra la droga? A los 5 años después de no drogarme yo, seguía teniendo obsesiones. Soñaba que me drogaba y entraba en crisis por el puro sueño. Y volvía a suplicarle a Dios, Señor, quítame esto de la mente. Todavía quítame esto del cuerpo, que todavía siento necesidad de drogarme. ¿Y qué si hubiera caído? ¿No es este el lugar para los pecadores? ¿A dónde vamos a mandar a los pecadores? Bienvenida. ¿A dónde los vamos a mandar? Aquí es donde tenemos que estar los que pecamos. Hermano, y no me puedo rendir con nadie y espero que ustedes no se rindan conmigo. Los necesito, nos necesitamos. Y no importa cuántas veces estemos fallando. Y yo necesito edificar sus vidas. Fíjense, ¿qué es lo que hacemos cuando alguien se va de la iglesia? Porque dicen que el único ejército que llega todavía a rematar a sus soldados caídos son los propios cristianos. Se va alguien de la iglesia y cuando regresa y tiene el valor, porque yo creo que es de gran valor regresar a la iglesia y dar la cara. ¿Saben qué hacemos? Decimos, ¡qué milagro! ¿No? ¡Órale, qué milagro, Cocotú! Creo que así se llamaba un cometa que aparecía cada quién sabe cuántos años. Cocutec. ¡Qué milagro, no! ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en Egipto? ¿Verdad? En lugar
de abrazar a nuestro hermano, a nuestra hermana y decirle, bienvenidos, bienvenida Elsa, bienvenidos. Me da mucho gusto que estés aquí. Y como dice la Escritura, el amor sea sin fingimiento, no finjas. De verdad, porque te tiene que doler que un hermano nuestro se vaya. Si eres indiferente ante cualquiera que se vaya, pues a lo mejor pregúntale a Dios, ¿no? ¿Qué está pasando con tu corazón? Porque por ese hermano que se va, esa hermana que se va, Cristo también derramó su sangre. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es nuestra labor? Dice que Usías edificó, no destruyó. Edificó. Y tenemos que edificar. Y hay muchas formas de edificarnos unos a otros. El libro de Hebreos nos manda a estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo puedes estimular? De muchas maneras, hermano. Sin fingir. A lo mejor a las hermanas les cuesta más trabajo, ¿no? Pero puedes decirle al otro, oye, qué bien te sientan esos colores de tu vestido. O cualquier cosa que tú sabes que va a edificar a tu hermano, a tu hermana. Pero así como lo puedes hacer ahí, lo puedes hacer afuera. ¿Qué sería edificar en un desierto? A lo mejor te dicen, fíjate que tu vecino de acá al lado es santero, es brujo. No, yo ahí sí no me meto. Sí, nada. Pues no dijo Dios, he aquí os doy poder para echar fuera demonios y combatir contra toda fuerza del mal. ¿No dijo Dios eso? Que nos capacitó y nos dotó de un poder especial. El otro día les decía a los pastores, cambié hace poco una escalera ahí en la casa de ustedes y estaba pesada la escalera, quitaron la otra de metal y pues no podíamos. Entonces mi sobrino dijo, espérame tío, voy a buscar un vecino aquí al lado. Y hay unos vecinos que a veces no son los fines de semana, hasta entre semana se ponen a tomar allá afuera de la casa. Y su música, y además ponen su carro a media cerrada, y cuando uno quiere entrar hay que esperar a que quiten su carro y decirles, y yo pienso, ¿por qué no lo dejan en la calle? Y luego no dejan dormir. He estado tentado a llamarle a la patrulla. Pero entonces esta vez que mi sobrino me dijo, espérame tío, y hay uno sobre todo en especial que está gordo, y digo, uy, este gordo. Y entonces fue mi sobrino a buscar ayuda, ¿y a quién creen que trajo? Al gordo. Trajo exactamente al gordo. Y en buena disposición el gordo. Y ahí agarró y tomó el lazo donde está amarrada la escalera y nos empezó a ayudar y así, y así, y así. Entonces el Señor me habló, ¿no? Una vez que estaban ahí, les dije, espérenme. Entonces fui a comprar chicharrón, tortillas, aguacates, nopales, queso y todo. A comer. Y entonces fui a traer y dije, sobre todo pensé en el gordo, de verdad. Por eso llevé 4 kilos. Pero dije, tengo que empezar. Porque digo, ¿quién les va a compartir? ¿Quién les va a hablar de Cristo? ¿Para qué estoy aquí? Y entonces ya le dije, no, quédate, vamos a comer, traje esto, quédate. Al principio decía, es que ya comí. No sé si era cierto o no, pero yo vi lo que comió, digo, no, pues si ya comió y todavía comió esto, ¡ah, qué bárbaro! Digo, yo espero que no haya comido, porque si algún día lo invito a comer a mi casa, no sé, necesito ahorrar 2 quincenas. Y ya se quedó y medio platicamos tantito, y ya la próxima, una vez que iba llegando, y ya estaban otra vez con su carro, me dice, señor, permítame, le quito mi carro. Digo, déjalo, creo que se alcanza a pasar. Y entonces ya me estoy acercando. Su
Su primo, con ese ya me acerqué más, hace años, también que está en la misma onda. Un día en la madrugada oigo que de repente están aventando piedras así contra el parabrisas de un carro y luego con un bat como golpeando. Dije, no vaya a ser el mío. Y no era el de él mismo. Y entonces después me enteré lo que hizo, andaba cruzado, no sé qué. Y ya me enteré, se llama el Manuel. Y me acerqué, le dije, ¿qué pasó, Manuel? Digo, ¿hubo algún problema o qué? Y me enteré que destruiste tu carro. Dice, sí, señor. Dice, pues medio me aceleré. Digo, ¿qué te metiste, no? Dice, pues alcohol. Digo, no creo que ya nada más haya sido alcohólico, pero. Digo, mira, tienes un hijo, Manuel, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? 5 años. ¿Te gustaría que tu hijo siguiera tu camino? No, señor, no. Pero tienes una gran responsabilidad con él. ¿Por qué no buscas a Dios? Tú puedes ser mejor. Parecen casos, uno diría difíciles, porque uno les habla y siguen en lo mismo. Parece ser que no cambian. Pero Dios tiene un tiempo. Y los resultados no son de nosotros, son de Dios. Nuestra responsabilidad es compartir. Pero aunado a esto, busca edificar la vida de la gente. Y esos pueden parecer unos desiertos, pero Usías hizo florecer el desierto. Aquí, el otro día mi esposa, no sé a quién le recordaba, cuando Memo le ha preguntado aquí, Vicky, ¿algún día te imaginaste que tu viejo fuera pastor? No, Memo, nunca. Cuando yo vivía lo que viví con él, ¿qué me iba a imaginar? Dice, yo pensaba en cualquier momento me lo traían muerto. Para Dios no hay imposibles. Y podemos edificar la vida de ellos. Pero ¿cómo le dio también Dios su apoyo? Bueno, Usías, dice la Escritura, que una vez que edificó, dice, también empezó a organizar su reino, su reinado, su corte. Y dice que él tuvo un ejército y el ejército, dice, era aguerrido. No eran pusilánimes, ¿no? No eran así, ahora sí, ahora lentos, no, eran aguerridos, como los valientes de David. Y entonces dice, y había mucha gente que salía en divisiones a la guerra y tenía bien dividido su gabinete. Ahora que me doy cuenta cómo está organizando su gabinete López Obrador, bueno, yo creo que a lo mejor lo copió de aquí algo. Dicen que medio es cristiano, no sé. Y entonces, sí, es que eso es lo que va a servir, miren. Hoy la juventud desecha a los viejos, que son los que tienen la experiencia. Quizás los jóvenes echen abajo eso. Me acuerdo del papá de mi jefe, y ahorita sabe el que fue mi jefe, pero el papá de mi jefe, que fundó toda la empresa, un día bien triste, ¿alguien llegó a escuchar la estación de Stereo Rey? ¿Les gustaba Stereo Rey? Era la estación que le competía a la que es hoy Radio Universal. Radio Universal es la estación que más audiencia tiene de todas, pero se las lleva de calle. Y Stereo Rey le competía en su tiempo. Y él, una música exclusiva metía. No metía cualquier cosa. Pero después le dejó la empresa a sus hijos. Y un día, muy triste, señor Joaquín Vargas, papá, estaba sentado en su casa, escuchando la radio y puso su estación. ¿Y qué creen que había? Pura música de banda en Stereo Rey. Y volteó con su esposa, le dijo, mira viejita, mira Gaby. Gabriela Vargas se llama. Su esposa todavía no muere. Mira Gaby lo que han hecho tus hijos con mi estación de radio. Si él viviera, no dejaría que vendieran los Wins. Esa fue su empresa con la que empezó. La amaba y todos los viernes recorría todas las unidades de los Wins. Le ponía una especial atención.
Pero Usías organizó bien a este ejército, a este gabinete, y puso a Jehiel como gobernador. Tú vas a encargarte de esto, Jehiel. Yo no me voy a meter en esas ondas. Tú lo resuelves. Y tú también, Maseías, vas a ser un funcionario del rey. Perdón, el escriba era Jehiel, el gobernador Maseías, y un funcionario del rey se llamaba Hananías. Digamos, eran sus tres brazos, nada más se tienen luego dos, ¿no? Brazo derecho y brazo izquierdo, pues este tenía tres. Y dijo, cada uno va a tener su función específica para que no tenga yo todo que resolver. Digamos, él sabía delegar. Imagínense si estaba todo el ejército, dice, ¿cuántos eran del ejército? Primero dice uno. ¿Cómo lo tenía dividido en divisiones? Dice, primero había 2,600 y bajo esos 2,600, dice, estaba un ejército de 307,500 guerreros fuertes. Entonces, primero dividió entre tres, esos tres tenían que ver a los 2,600 y esos 2,600 a todo el resto. Imagínense si el ejército de repente les daban su vestimenta para el ejército, y de repente a alguien le tenían que dar un coselete, un escudo o algo con lo que se protegiera, y él era talla large, y le dieron ese, chiquita, y entonces me quedaba todo apretado. ¿Ustedes creen que iba a ir con el rey a decirle, oye rey, no me dieron esta camiseta de mi talla? ¿Ustedes creen que estaba bien que el rey resolviera eso? Pues no, para eso tengo otros que lo van a hacer. Ah, pues ve con el que se encarga de la ropería ahí del ejército, y el que te lo resuelva. Así organizó su ejército. Digamos, apliquémoslo a nosotros. Hermanos, no podemos convertirnos en todólogos. No podemos ser los que abran y cierren el local, los que limpien y hagan esto, los que cambian los focos y los que hagan otro, los que suban a dar la clase a los niños y los que estén haciendo esto. Cada quien debe de tener su función en una organización, porque dice que él, Usías, se preparó para todo esto. Verso 14, él preparó a su ejército. Lo preparó con todo, con escudos, con lanzas, con yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. ¿Por qué? Porque estaban en guerra. Entonces él les iba a preparar todo eso. Y al final del verso 15 que les leí, bueno, aparte desde el 15, no solo eso, porque este rey es lo suficiente humilde para saber que ni todo lo podía hacer, ni todo lo sabía hacer. Y entonces requería rodearse de gente que supiera. Él no era experto en todo. Nosotros, por ejemplo, ninguno de los pastores sabemos de medicina, pero tenemos aquí algunas doctoras, algunos doctores, enfermeras. Bueno, ellos son en esa área los que van a hacer eso. El otro día sucedió algo chistoso porque, miren, si ustedes quieren que yo les destruya su casa, invítenme a hacer algo manual, material, trabajar en mantenimiento. Un día mi hijo me dijo, papá, voy a poner un cortinero. Le digo, te ayudo, hijo. Y fui todo el día, hermanos, para poner un taquete. Hice un hoyo, literal un hoyo en la pared. Desde entonces mi hijo no me vuelve a invitar a nada. Y entonces un día fue Val y le pedí que me fuera a hacer algo, y después ya llegó con mi esposa, y como que Val medio se sacó de onda y le decía a mi esposa, pues esto es bien fácil, su esposo, tú lo puedes hacer bien. Hermano, le decía a mi esposa, usted no conoce a mi esposo, él no le hace. Y como que Val se desilusionó, no, pues si es tan sencillo, Val, no puedo. No se me dio, no se me da.
Con trabajos cambio una llanta en mi carro cuando se poncha. Y eso con trabajos, porque si no le hablo al seguro y venga a cambiármela. No se me da esas cosas. Se me dan otras. Y entonces Usías sabía todo esto y él preparó y organizó su ejército, ¿sí? Y lo que no sabía hacer, dice, se rodeó de ingenieros para construir máquinas para la guerra, que aventaran grandes piedras, catapultas. Él no era ingeniero. Nosotros tenemos que contratar a un contador para que nos lleve la contabilidad de aquí de la iglesia, porque ya nos está exigiendo Hacienda que presentemos declaraciones, aunque sean en ceros, tenemos que presentar. Ninguno es contador, no sabemos, pero así vamos con un contador. La hermana Nelly nos está ayudando a revisar el acta constitutiva que tenemos de la asociación religiosa, pero cada quien a lo suyo, zapatero a tus zapatos. Y entonces lo entendía bien Usías y era en ese sentido humilde para recurrir a quien tenía que recurrir. Y al final del capítulo 15 dice, fue ayudado en gran manera hasta llegar a ser muy poderoso. Me gustaría dejar aquí la predicación, pero no me puedo saltar algunas cosas. Porque Pablo, cuando en el libro de Hechos, él está con algunos discípulos, dice él, yo tengo que darles todo el consejo de Dios. No puedo nada más hablar una parte, porque la Escritura no omite los pecados, las fallas de la gente que está aquí, que pueden servir como modelos. No omite nada. Dios nos quiere mostrar a sus hombres, a los hombres que lo buscaron, a los hombres que hicieron grandes cosas tal y como son. Y parte de la enseñanza y de la conclusión, mira hermano, no sé cuántos aquí aspiren a ser líderes, cuántos aquí aspiren a algún obispado. A ver, sí quisiera ver cuántos quisieran ser ministros. Levanten su mano. Ya si no quieren, pues ya. 1, 2, 3, 4. Tan poquitos, hermanos, no me desilusionen. Un día fui a una reunión de jóvenes en una iglesia ya por Ojo de Agua y eran alrededor de 80, 100 jóvenes y les hice esa pregunta y casi todas las manos se levantaron. Pero después de esa pregunta les hice otra. Les dije, de todos estos que quieren ser líderes, ¿cuántos han leído cuando menos una vez la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Se le quedaron 4 manos arriba. Por eso, si quieres tú ser líder, prepárate. ¿Aspiras a algo? Prepárate. Métete con Dios, métete a la Escritura, léela y mastícala. Escudriña. Quizás enciérrate en tu cuarto y pídele a Dios que te dé sabiduría, entendimiento, que sea su espíritu el que te guíe a comprender la palabra de Dios. Porque en los días que dice que Usías buscó a Dios, Dios le prosperó. Dios se deja de encontrar de los que le buscan. Y entonces él fue ayudado por Dios hasta que se hizo muy poderoso. Pero aquí, hermanos, hay un riesgo. Hay un riesgo que todos tenemos que cuidar. Yo le llamo soberbia espiritual. Porque cuando empezamos ya a tener éxito, empezamos a hacerla en el Señor. Cuando todas las cosas nos empiezan a salir bien, cuidado. Es un gran peligro. Seguimos siendo carnalotes en una área de nuestro ser. Podemos creérnoslas. Y la Escritura sigue narrando y el verso 16 es el que cambia todo el contexto de lo que hizo bien Usías. Dice el 16,
pero cuando se hizo fuerte, cuando Dios lo prosperó, cuando Dios lo ayudó y cuando se hizo muy poderoso, cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció. Y eso fue su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios. Y eso puede ser nuestra ruina. Cuando nuestro corazón se enaltezca, se llene de soberbia, de orgullo, de vanidad. Y desconozcamos a Dios y dejemos de depender de Dios. Y ya dependemos de nuestros recursos, ¿sí? De nuestra capacidad, de nuestros dones y talentos. E ignoramos a Dios. Y eso fue su ruina. Y mira, no importa cómo empieces tú la vida cristiana. Si tienes un ministerio, si has sido llamado a un ministerio, no importa cómo lo empieces. Lo importante es cómo lo terminas. Porque la Escritura nos va diciendo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No el que haga bien las cosas los primeros años. No el que al principio le echó todas las ganas. No al que no se rajó para nada, no al que fue bien activo en sus primeros 20 años, sino hasta el fin. Entonces recibiremos coronas. Entonces Dios nos va a premiar. Pero necesitamos llegar hasta el fin. Y mientras tenemos que estar revisando nuestro corazón, que no se enaltezca, que no se llene de soberbia, porque si no vamos a desconocer a Dios. Y entonces vamos a creer que podemos hacer de todo. Usías le pasó, se enalteció su corazón y entonces empezó a hacer o a usurpar unas funciones que no le correspondían. Él era rey, no era sacerdote. Él tenía una posición de privilegio, pero Dios había designado que de los hijos de Aarón, de toda la descendencia de Aarón, que iban a ser tanto los levitas como los sacerdotes y los sumos sacerdotes, solo a ellos les correspondía quemar el incienso dentro del templo. Al rey no le era permitido eso. Para eso estaba el sacerdote. Y entonces, yo creo que dijo así a la ligera, pues si tantas cosas que he hecho, pues qué tanto echar ahí incienso y pasar con el incienso ahí. Y se atrevió a hacer eso. Y cuando el sacerdote lo vio, le dijo, ¿qué te pasa, Usías? ¿Qué estás haciendo? Eso no te corresponde a ti. Y en el momento, dice, Dios lo castigó con lepra. Y así murió hasta sus últimos días lleno de lepra. Y por eso, como la lepra era una enfermedad que creaba inmundicia, hacía inmunda a la gente, tuvo que ser separado y ni siquiera pudo ser sepultado en los sepulcros de los reyes porque murió inmundo. Cuidemos también nuestro corazón. Si Dios nos permite hacer algo para Él, por Él que nos capacita, démosle toda la gloria a Él y no querramos hacer lo que no nos corresponde. Tenemos mucho que aprender de muchos personajes. A mí me encanta estudiar los personajes de la Biblia. Ahí estaba su abuelo. Me gusta mucho, un día voy a predicar del abuelo de Usías, un rey llamado Joás. No el Joás, hubo dos Joáses, uno que reinó en el norte, pero uno que reinó en el sur. Y este Joás tuvo un modelo también, un sacerdote llamado Joiada, que mientras ese hombre estuvo dirigiendo a Joás, reinó perfectamente. Pero una vez que murió el sacerdote, el reino se vino para abajo. Qué importante es que nosotros podamos hacer esto mismo que hizo Usías. Resumo y terminamos. Hacer lo recto ante los ojos de Dios. Persistir en buscar a Dios. Convertirnos en un guerrero o un combatiente. Ser un hombre edificador y ser un hombre
preparado y organizado en las cosas de Dios. ¿Podemos orar? Y si tú, aunque no hayas levantado la mano, dentro de ti arde un deseo por servir a Dios, así como creo que lo dijo con sinceridad Asaf. Si tenemos deseos de aspirar a algo para glorificar a Dios y para que no solo en nuestra iglesia, a lo mejor en nuestro país las cosas sean mejores, persistamos en ello. Creo que a veces la iglesia está muy quieta, demasiado quieta ante lo que sucede en nuestra sociedad. Ayer fui a la exposición cristiana, a la expo cristiana, y hablando con una de las personas de ahí, yo le decía, antes la iglesia salía afuera e impactaba al mundo. Hoy el mundo se nos está metiendo en la iglesia y nos está impactando. Empezamos a copiar muchos modelos del mundo y dejamos que muchas cosas del mundo se estén metiendo aquí cuando tendría que ser al revés. Y estar saliendo y haciendo cosas y que solo nosotros como iglesia las podemos hacer. El mundo no va a ser mejor por la filosofía, por la ciencia. Va a ser mejor si nosotros asumimos nuestro papel, lo que Dios dijo que somos. Luz y sal en este mundo. Y dijo, entonces alumbremos como luminares en medio de una generación perversa. Eso es lo que Dios espera. Pero para eso, pues tenemos que meternos con Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo, tú nos tienes en este lugar que es un lugar de privilegio. Salvos, rescatados de nuestra vana manera de vivir. Nos salvaste de esta generación perversa. Pero, Señor, a veces estamos demasiado pasivos. Estamos dejando que corra y que corra el tiempo, que transcurran las cosas sin impactar nada, a nada ni a nadie. Señor, déjanos voltear a ver a los personajes de la Escritura, los que lograron cosas para tu gloria. ¿Qué hicieron? Crea en cada uno de nosotros un corazón recto delante de ti. Que nuestro caminar en ti, Señor, no se desvíe. Aún tú dices en tu palabra en el libro de Jeremías, si alguien se sale del camino, ¿no volverá a él? Aún si nosotros desviáramos nuestra rectitud en nuestro caminar, vuélvenos, Señor, al sendero, sea como sea, con tu disciplina, con el dolor, con la vara, pero haznos entrar en esa rectitud a ti. Que no nos cansemos de persistir en buscarte a ti. Tu palabra dice que te hallarán los que temprano te buscan, Señor. Que nuestra victoria puede estar garantizada cuando tú nos hablas en la intimidad, cuando disponemos tiempo para ti, cuando persistimos y no nos cansamos. Señor, déjanos ser edificadores. Es más fácil destruir que edificar. Que no pasemos, Señor, de esta generación a la historia por haber destruido, por haber lastimado, por haber señalado, sino porque dejemos un impacto en la generación que viene detrás de nosotros y quizás un ejemplo a imitar. Que podamos edificar las vidas de los demás. Señor, para esto necesitamos estarnos preparando, porque estamos viviendo en un mundo, Señor, donde hay combates, donde hay guerra, donde hay luchas. La verdadera lucha espiritual, Señor, que se van a ganar de rodillas. Esa lucha en la que necesitamos, Señor, tener todas las herramientas, todo lo que es necesario para combatir.
Y si algo es indispensable para atacar, es tu palabra, Señor, que es la espada. Que seamos amantes de este libro. Que no lo dejemos, como le dijiste a Josué, este libro estará en ti, lo escudriñarás de día y de noche. Que este sea nuestro texto, el libro de cabecera, el libro donde encontramos la vida, Señor. Concédenos, Señor, estas cosas y levanta de aquí, de en medio de nosotros, muchos hombres, muchos líderes, muchos ministros que te quieran agradar. Que no pasen años y años, Señor, y sigamos ocupando las sillas sin hacer nada. Crea en nosotros un deseo, Señor, de agradarte. Y no solo en los hombres, también en las mujeres. En cada una de ellas, Señor. Que tengan el deseo de madurar, de crecer, de enseñar a otras. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.